Vaya conmigo, hermanos, al Evangelio de San Juan, el discípulo amado, en el capítulo 14, versos 26 y 27. 14, 26 and 27. Evangelio de San Juan, capítulo 14, John 14, versos 26 y 27. 26 and 27. Cuando lo encuentre me lo indica con un amén. And when you find it, say amen. Lo tienen, hermanos. Lo tienen. Vamos a darle lectura. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, And the Comforter, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my name, Él os enseñará todas las He will cosas teach you all things y recordará todo lo que yo os he dicho. and remind you of all that I've said. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Peace I leave with you, and peace I give. Yo no la doy como el mundo la da. Not the way the world gives. No se turbe vuestro corazón, Do not let your heart be weary, ni tenga miedo. and do not be afraid. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo. Tell the person next to you, do not be afraid. Dígale, no tengas miedo. Tell them, do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, gracias te Holy damos Father, we thank you en este día today por la oportunidad que tú nos for the das opportunity you give de us estar en tu presencia. being in your presence. Gracias por cada familia Thank you for representada each family present en este lugar, here in this place, desde el más grande hasta el más from the pequeño. oldest to the youngest. Bendice a los niños, Bless the children. bendice a los jóvenes, Bless the young bendice people. a hombres y mujeres. Bless the men and women Dios, a través de tu Espíritu through your Santo, Holy Spirit. todo pensamiento, All thought Dios, contrario a tu palabra, contrary to your word, lo sometemos en obediencia we debajo de tus submit pies in obedience under your feet, y declaramos este lugar and we declare this place dedicado, dedicated, santo, holy, Dios, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Tome su asiento, hermanos, ahí donde Take your está. seat. Hemos leído, hermanos, el Evangelio We've read the Gospel de Juan, of John, capítulo 14. chapter 14. Quiero hablarles hoy acerca, hermanos, de la paz. And I want to talk about peace. Dice, mientras ellos aún hablaban As they were still talking de estas cosas, of these things, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, God in the middle of them and paz a said, vosotros. peace to thee. Cuando Jesús se paró en medio de los discípulos o apóstoles, When did he stand in the middle of the después que disciples? Jesús fue crucificado After he was y crucified resucitó, and resurrected, y ellos se escondieron. and they hid. Entonces Jesús fue allá. And so Jesus went there. Y lo primero que Jesús les And the dijo, first thing Jesus said, paz a vosotros. peace to you. Que era un saludo, hermanos, en aquellos It tiempos. was, Era el saludo más popular. it was the most famous welcome, O era el saludo israelita. and it was a Jewish welcome. A cualquiera que se encontraba, To any who they would encounter, se le pronunciaba they would say, paz, la paz sea contigo. peace be with you. O lo que dijo Jesús, paz a Or, As vosotros. Jesus said, peace to thee. Porque siempre se tenía en la mente Because it was always in the mind, o en el corazón in the heart, que si hay algo que el hombre there's necesita something that man needs, o de las cosas que más or necesita what needs the most, es la paz en el corazón, is peace in the heart. la paz en la vida. Ahora la paz, hermano, va dirigida en dos direcciones. Peace is in two directions. Una, One, ¿verdad? Es tener paz con Dios, is ¿verdad? having ¿Cuántos peace tienen with paz God. con Dios? How many of you have peace with God? Nadie tiene paz con Dios. ¿Cuántos tienen paz con How Dios? many of you have peace with God? Levante la mano. Raise your hand. Como 10. hermano. It's like 10 of you. Entonces, ahí va dirigida, ¿verdad? Cuando that's- usted tiene paz con Dios, Where it's directed. When you have peace with usted God, va a tener paz en el you're corazón. going to have peace in your heart. ¿Está conmigo?
Y la otra, hermano, es tener paz en nosotros And mismos, it's ¿verdad? important to have peace with ourselves. Que buscar la paz de You Dios seek God's peace. es como que algo repercute o regresa and something comes back. y tenemos paz en nosotros And we now have mismos. peace with Y por ourselves. ende, hermano, los que viven alrededor de nosotros And those también that van live a tener around us paz. will also have ¿Está peace. conmigo? Van a tener paz. They will also have ¿Por peace. qué? Porque, hermanos, donde Dios está, Because ahí hay wherever paz también. God is, peace is there as well. Entonces, ¿pero qué hace la paz? ¿Por qué And yo so, necesito la paz? Why do I need peace? ¿O por qué usted necesita la paz? Why do you need peace? La paz hace esto. This is what peace does. ¿A quién puedo abrazar? Hermana Lupe, venga para acá. La voy a abrazar, le voy a dar un abrazo. I'm Venga. going to give her a hug. Sí, va a aprovechar la hermana Lupe. La paz hace esto, hermano. This is what peace does. La paz hace esto This en is tu what vida y en peace mi vida does in también. your Por life eso and my yo la life. necesito. That's why I need peace. La paz en tu vida y en mi vida nos Peace in your life sostiene. and my life holds us. ¿Está conmigo? Are you with me? Es como cuando caminamos con alguien It's like when we walk y with nos someone lleva de la mano. and they're holding our hand. ¿Por qué? Porque la paz no te va a dejar Because que tú te caigas. Peace does not let you fall. ¿Está conmigo? Entonces la paz nos sostiene. Peace holds on to ¿Qué es lo us. contrario de paz? Ya What's están bien the los opposite abrazos. of peace? ¿Qué es lo contrario de la paz? What's the ¿Verdad? Lo opposite of contrario peace? de la paz es el miedo opposite of o peace el is temor fear. o la perturbación. It's ¿Está fear. conmigo? Porque la falta de la paz en nosotros, Because hermanos, no sabemos qué hacer, no the- sabemos por dónde ir, The lack of peace. no sabemos, hermano, y, We don't know where to go, what hermano to do. viene y usted y yo nos descontrolamos. So ¿Está conmigo? we lose Entonces, control. mientras no está esa paz en nosotros, And so en while there's usted y no en mí va a peace haber in un you and me, descontrol. There's going to be a lack Todo of se control. descontrola. Everything is going to be out of control. Nótese, miramos nosotros al mundo We see hoy, the ese world día, ese today. tiempo. Y si usted dice, ¿qué necesita el mundo? ¿Con And you qué say, what does the componemos world el need? mundo? What does the world need? Y las naciones, hermano, bueno, lo que necesita el mundo es paz. Well, they say the world needs peace. Y hermanos hacen una paloma porque es el símbolo de and la they paz. make a dove because it's a symbol of Y pero peace. se dará cuenta, hermanos, Well, que you'll la paz see. solamente es como un mito. Peace is like a myth. ¿Está conmigo, no? Are you with me? Porque, ¿por qué como un mito, hermano? Why is Porque it a se dará myth? cuenta, hermanos, Because you'll see que en las naciones siempre In the están en nations, conflicto, ¿verdad que sí, there's hermanos? always conflict. En las naciones, hermanos, todo el tiempo están, hermanos, There's always conflict. abarcar más territorio. Taking Las naciones siempre están, hermano, a ver quién recorre más sus fronteras. wants more Las land, naciones están, hermano, a ver quién stronger tiene más borders, poder. Pero more entonces la power. paloma de la paz, hermano, que llega a ser, So what does the dove of peace do? llega a ser como un mito It's solamente, like a myth hermano, only. ¿verdad? Algo que no provoca, que no lleva más allá, hermano, de solamente tener una idea It's just an idea. en nuestra sociedad. In our society, ¿Está conmigo? Mire, una estadística. look at the statistics. Haga una estadística. De todas las personas que conoce usted, Of all the people that you know, pregúntele a 10 personas, ask 10 people, ¿qué es la paz para ti? what is peace to you? ¿Verdad? ¿Qué es la paz para ti? What is peace to me? Y apunte lo que las personas, la respuesta de las And personas. write down each person's answer. Y se dará cuenta que usted va a tener muchos conceptos de la paz. And you'll see those lots of Está concepts conmigo, va a of tener peace. muchos conceptos de la paz. Cada mes, hermanos, me reúno en el condado de Escaya, Every month I en get el together departamento de policía. in the police department Ayer estuvimos ahí en el departamento de policías, We were ahí todo el there. tiempo estamos. with the police. Y entonces ahí, hermanos, escuchamos a los detectives, And we hear the detectives, escuchamos, hermanos, a todos los departamentos, al all the SWAT, departments of SWAT, escuchamos al departamento de salud, the health department, escuchamos a todo tipo de departamentos. all types of departments. Y
Y nos damos cuenta, hermano, la gran necesidad que hay en nuestra We comunidad. see the great need that there's in our ¿Verdad? community. Y la gran necesidad, hermanos, que haya el control en nuestra comunidad. And the great need for there to be Y yo control in digo- our community. Necesitan la paz. And I say that we need peace. Necesitan la paz de Dios. They ¿Está need conmigo, hermano? peace of God. Sí sabe, hermanos. ¿Saben ustedes que nosotros representamos ante la sociedad, Do you know what hermanos? we represent in society? ¿Qué parte nosotros What part tenemos Do en we nuestra have sociedad? in our society? ¿Usted sabe, hermanos? Do you know? ¿Cómo nos considera a nosotros, hermanos, la sociedad? How does society consider ¿Cómo nos us? considera, hermanos, nosotros el gobierno? How does the government consider us? Nosotros nos considera el gobierno, nos The ve el gobierno, government hermanos, como considers una us institución As an institution que trabaja sin lucro. that O sea que no hacemos negocios, that no is estamos para hacer non-profit. dinero. We're not here to make money or Y business. que nos ven a nosotros, hermanos, And they see us como un centro As de a ayuda center for o help de or rehabilitación rehabilitation o de apoyo a of nuestra support. sociedad. for our society. Por eso en el tiempo, That's why in time, déjeme decirle, ¿de quién fue? Parece que de Obama o del presidente anterior, during Obama or el the last gobierno, president, hermano, the estaba government haciendo esto. was doing this. Estaba dando mucho dinero a They las were iglesias. giving lots of money to churches. ¿Y por qué usted dice, por qué le estaba dando dinero a And las you ask yourself, iglesias? why were they giving money to churches? ¿Por qué? ¿Porque quieren a las iglesias? Do they want more No. churches? No. Porque las iglesias se Because consideran churches como are considered centros de capacitación, Centers of support, centros de rehabilitación, of rehabilitation, centros donde una persona where one llega person o comes puede llegar or can come y puede ser ayudado and can be helped o ayudada para ser una mejor persona. to be a better person. ¿Está conmigo? Así somos nosotros, así se nos considera a That's nosotros. we're Entonces, considered. nos damos cuenta, hermano, And so we see la gran necesidad de paz en the great nuestra need sociedad. For peace in our Que usted society, y yo, hermanos, you podemos and I llevar a la gente a la can paz de Dios. take people to the peace of God. Normalmente como creyentes believers, cristianos tenemos la paz de Dios. We have the peace of God. ¿Está conmigo? No quiere decir que no va a It va a does not preocupar. mean that you're never going to No worry. quiere decir, hermano, que no en momentos no va a tener It does temor, not mean you're never going to porque fear, esas son cosas naturales. because those are natural things. Pero dentro de lo que cabe, nosotros But sabemos within a what's dónde ir. inside of us, ¿Verdad que sí, hermano? We know where to go. El Señor que nos sostiene. Entonces Lord nosotros, hermanos, who sustains la us. paz quiere decir So peace el control en nuestra vida. is control in our lives. Decimos nosotros, el We Señor say, tiene el control. God has control. Cuando motivamos a alguien le decimos no te preocupes, When el we- Señor tiene el When we control. encourage someone, we say, Y don't nos worry, God has referimos a control. aquello que te sostiene, And we que refer to es la paz. that which sustains you, which Sí. is peace. Entonces nos damos cuenta de la gran necesidad de la So paz. we see the great need for peace. Mire, alguien me preguntó Someone once asked me en esos días o hace una semana, a few weeks ago, porque yo le dije, and I told them no debemos de preocuparnos. we should not worry. Y alguien me dijo, And someone said, ¿es posible no preocuparse? is it possible to not worry? ¿Es posible no preocuparse, hermano? Is it possible to not worry? Preocuparse quizás dentro de lo normal está bien, Worrying within a pero sobre parameter is preocuparse okay, ya no está bien. but being ¿Está worried conmigo? all the time is not okay. Porque se sale de control Because en nuestra vida. We lose control in our Nótese, lives. hermanos, ¿quién produce en usted y yo, hermanos, ese control o la What paz en nuestro corazón? Produces in your heart. Hoy en este mes estamos celebrando, hermanos, el mes del día de Pentecostés. We celebrate this month the Pentecost. Quiere decir que
se celebra la obra del Espíritu Santo en la The iglesia. work of the Holy Spirit in the church Sí sabe, hermanos, que usted y yo existimos You and como I iglesia exist as a church por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Sí sabe usted y yo que Did you dependemos know that we nosotros el depend 100% del Espíritu Santo. 100% on the ¿Está Holy conmigo? Spirit, De la obra del Espíritu Santo, de on lo the que works of the produce Holy dentro de Spirit, nosotros. of what it produces in Porque, us. hermano, es increíble lo que Because produce el Espíritu Santo It's dentro de nosotros. incredible what it produces. Nos da visión, hermano. Gives us vision, Nos da paciencia, nos da el Patience, control. control. Y mire lo que dice Gálatas, And look capítulo what- 5, verso 22. Galatians 5:22 says, ¿Verdad? La paz es un fruto del Espíritu. peace is the fruit of the Spirit. Mas el fruto del Espíritu dice es amor, The fruit of the Spirit is love, gozo y paz. joy, and peace. Le voy a leer todo. Dice Now read the paciencia, whole thing. benignidad y Patience, goodness, fe, faith, mansedumbre y templanza, acaba de diciendo. goodness. Pero entonces quiere decir, hermanos, que hay alguien que puede producir paz en There's ti y en mí someone that can también. produce peace in you and in me. ¿Está conmigo? Are you with me? El Espíritu Santo dentro de The Holy nosotros. Spirit within us. Y que el Espíritu Santo, The hermano, Holy Spirit toma el control en tu vida, en mi takes vida y control in your life, en in el my hombre, life, el cual se and in deje man. guiar y se deje, When you hermano, let yourself be led a obrar and be worked por el on Espíritu Santo. by the Holy Spirit. ¿Sí? Así que un día, si un So, día usted, hermano, One day, necesita la you paz en need su vida, peace in your life. a donde usted y yo debe Where correr you and I must inmediatamente run immediately es en busca is del Espíritu Santo. searching the Holy Spirit. Ayúdame. Say, help me. A veces hay que ser sinceros con Dios, ¿cierto? Sometimes No, we hermano? have to be sincere with God. A veces hay que ser sinceros We con have to Dios. be sincere with God. A veces debemos decir al Señor, We have Señor, to tell the Lord, Lord, ya no aguanto. I can't do it anymore. A veces decir, Espíritu The Santo, Holy Spirit, ayúdame. help me. Hay que venir el We Espíritu have to Santo. come. Los frutos del Espíritu, quiere decir, son The fruit of provocados the dentro de Spirit is nosotros, provoked within us hermanos, para tomar el to control en take su vida y en mi vida. control in your life and my life. Nuestros hijos lo necesitan, hermanos, lo Children necesitan. need it. Nuestros pequeñitos, nuestros niños, Even our hermanos, smallest miren, children, yo he orado I muchas have veces, prayed hermanos, many times por niños que no pueden dormir. for children who cannot sleep. Se dará cuenta que a veces hay niños, hermanos, que les da Sometimes miedo there's la children oscuridad, que les da miedo un ruido, That are scared of the dark que or les da noise. miedo, hermano, cualquier cosa. They're scared of many ¿Está conmigo? things. Es una perturbación que viene ahí. It's something that scares Entonces them. usted y yo debemos de entender y saber we have to lo que understand necesita And know that what they need es la paz que el is Espíritu Santo da peace sobre su that the vida. Holy Spirit gives. A veces nuestros hijos, hermanos, se Sometimes perturban our porque children no are pueden scared o no saben cómo hacer la tarea. Because they don't know how to do homework. ¿Verdad que sí? Entonces debemos saber nosotros, And hermanos, so we have to know que tenemos ese recurso, el that we que nos have sostiene. this resources that sustains us. En otras palabras, quiero decirles, hermano, que el Espíritu Santo Holy es el que Spirit tiene el control Is en the tu one vida y en mi who vida. has control in your life and my life. Y si no lo hay, And if hermanos, you don't, puede haberlo There si can nosotros oramos y creemos. if we pray and Él believe, se lo va a dar a He will usted. give it to you. ¿Verdad? Mire, podemos tener paz en medio de la tormenta. We can Claro have que sí. peace in storm. Podemos tener paz en medio de la We tormenta, can claro have que peace sí. in Es storm. cuando más lo It's necesitamos. when we need it the most. A veces nosotros pensamos, hermano, que la paz, hermano, la ausencia de los problemas o de la Sometimes we think enfermedad, that- es la ausencia, hermano, de cosas que nos preocupan. No, Sometimes we think that peace is Eso not no es la having any paz. worries, but it's not. porque nuestra vida nunca va a Because estar, hermanos, our life- dijéramos, siempre viviendo, hermano, lo mismo. Siempre We're van a not pasar always going cosas. to be living the same thing. Usted le poncha el carro,
el carro no Sometimes prende, your tire hermano, en goes el out. trabajo, a veces You're late to todo work. está bien y a veces le toca a un compañero, hermano, que Sometimes ay, le hace la vida imposible. You have good coworkers. Sometimes you have coworkers that conmigo? make things impossible. A veces usted se levanta, hermano, va manejando, Sometimes todo you va wake bien, up se va and tomando su cabecito, you hermano. drive and your head Diga hurts. gloria a Dios. Say glory to God. Y se le atraviesa a alguien, o usted se le atravesó a alguien, hermano, y someone le cuts dijo de you todo a off. usted. And you say lots of words you shouldn't say. Normalmente yo no lo veo, hermano. Ay, I never see it. sí. ¿Está conmigo? Are you with me? Pasa de todo. It happens. Entonces, cuando pasa de todo, en So, medio de eso, hermano, when it es cuando happens, usted necesita la paz. In the middle of that is when you need peace. Y cuando yo digo que necesita la paz, And quiero when I say you decir, need hermanos, peace, I que wanna say debo de I pensar, have to be thinking, Espíritu Santo, tú Holy tienes el Spirit, control de todas you las have cosas. the control of all things. Dios, tú tienes el control de todas God, las you cosas. have control of all things. A veces, hermano, no tenemos dinero, a veces los Sometimes we biles, don't have hermano, money, llegan. Or in, Hermano, and the yo bills dijera, come. ¿por qué no llega el dinero así como llegan los biles, hermano? we Sin say, faltar, sin fallar. Why doesn't the money come the way the bills come without Pero failing? no. Pero, hermanos, Dios, danos la paz, tú tienes el But control. you got to say, God, give me peace. El control en nosotros. Mire, aquí hay una historia, hermanos. Hechos, capítulo 7, verso 55. Acts 7:57. Miren lo que 55. hace el Espíritu Santo o Look la what the Holy paz en Spirit el does. corazón de alguien. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Stephen, full of the Holy Spirit, puesto los ojos en el cielo, putting his eyes to heaven, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de saw the Dios. glory of God and Jesus on the right hand of God. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del I Hombre see heaven open and the Son of Man, que está a la diestra de and he is Dios. at the right hand of God. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los And oídos they covered their ears y arremetieron a una contra él. and kept going at him. Y puesto de rodillas, clamó a gran And as voz, he kneeled down, he cried Señor, out loud, Lord, no les tomes en cuenta Do not este pecado. take into account this sin. Y habiendo dicho esto, And saying this, dice, durmió. says he slept. Esteban, Stephen, ¿sabe, hermanos? Cuando hay paz, when there's peace, cuando el Espíritu Santo, dice, when the lleno Holy del Espíritu Spirit says, Santo, filled with the Holy Spirit, hermano, estaba enfrente de todos esos he hombres was in que front lo of all these apedreaban, men that were stoning him, que querían that matarlo. wanted to kill him. En medio de la In the tormenta middle of the storm, tenía paz. he had peace. Y en medio de la tormenta, And in the middle of the hermanos, storm, pudo ver a Dios. he could see God. Y en medio de la tormenta, hermanos, And in the pudo middle of decir, the storm, he could say, perdónales, no tomes en "Forgive them. cuenta su pecado. do not take into account their sin. ¿Por qué? Why? Porque el Señor Because the estaba en Lord control de su was corazón. in control of his heart, Estaba en control de sus pensamientos. of his thoughts. Así nosotros And just like us, necesitamos, Señor, toma el control en ese momento. we got to say, God, take control in this time. ¿Está conmigo? Necesitamos la paz. We need your peace. Necesitamos la paz We need peace. que produce el Espíritu Santo the dentro Holy de tu Spirit corazón y dentro de mi corazón. Produces in your heart and my heart. Dios sabía que lo primero o lo principal que tú necesitas para enfrentar la vida es la paz de God Dios. knew that the first thing you need is the peace of God. Sí. Cuando tú vives tormentas, When you Dios live en in el cielo storms, sabe que tú necesitas paz, Dios lo sabe. God knows that you need peace. Y en Esteban, And in Stephen, el Espíritu Santo dice, Holy lleno Spirit del says, Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, estaba tomando el control he was taking control en ese momento In de that su corazón moment. y de sus pensamientos in his mind and his heart de Esteban. of Stephen. Hay una bendición. There's a blessing. Hay una bendición, hermanos, There's a blessing, que se llama la bendición sacerdotal. the priest's blessing. Póngase de pie. You stand to your feet. Dios le dijo God said a Aarón, to Aaron,
a Moisés, perdón, to Moses, habla a Aarón speak to Aaron, y a sus hijos y to his diles, children, and tell them, así bendeciréis this is how you will a bless los hijos de Israel the children of diciéndoles, Israel, saying, Jehová te bendiga y te guarde. God bless you and protect you. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti May his face shine upon you, y tenga de ti and misericordia. have mercy on you. Jehová alce Lord, sobre ti su rostro shine his face upon y you, luego dice, ponga en ti. and put in you peace. Iglesia, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te perturbas? ¿A qué le tienes miedo? Iglesia, el Señor tiene el control. Y si no hay control en ese momento, puede venir el control en tu vida, en mi vida también. Dice, ponga en ti paz. Necesitamos nosotros esa paz.